Hola, buenas noches. Mi nombre es Rocío Armenteis Guerra, con número de matrícula 22029987. En este video vamos a trabajar nuestro reto llamado la jurisprudencia. Esto de la materia Juicio de Amparo 1B2, de la licenciatura en Derecho. Como asesor, Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Fecha de elaboración, 7 de mayo del 2025. Vamos a partir del punto número 1 respecto al análisis de la jurisprudencia, tesis primera, diagonal J, punto 102, diagonal 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época. Aquí vamos a analizar qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En la tesis que les he mencionado, aquí podemos observar que el método de integración que se utilizó es el de reiteración. ¿Esto bajo qué fundamento? La tesis menciona expresamente que se solicita la facultad de atracción para integrar jurisprudencia con reiteración, y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales. Esto indica claramente que el objetivo de atraer los asuntos fue lograr la integración de jurisprudencia mediante el método de reiteración, es decir, la emisión de 5 sentencias en el mismo sentido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a lo establecido en el artículo 222 de la Ley de Amparo. Ahora, como punto 2, vamos a identificar cuáles son los razonamientos que la jurisprudencia primera, diagonal J, 93.2012 décima, fue sustituida por la primera, diagonal J, 78, diagonal 2018 décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir del análisis, los razonamientos fundamentales por los cuales la jurisprudencia primera, diagonal J, punto 93, diagonal 2013 décima, fue sustituida por la jurisprudencia primera, diagonal J, 78, diagonal 2018 décima, son los siguientes. En 2013, la primera sala consideró que la citación a audiencia de formulación de imputación sí afectaba la libertad personal, pues obligaba al imputado a presentarse bajo amenaza, lo que hacía susceptible el amparo indirecto. En 2018, tras una revisión del sistema procesal penal vigente, la Corte determinó que dicha citación es un acto procesal ordinario que no vulnera la libertad personal de forma directa ni inmediata, al ser solo una comunicación judicial para presentarse a audiencia sin efectos coercitivos inmediatos. La nueva jurisprudencia señala que la eventual emisión de una orden de aprehensión por incomparecencia es un acto futuro condicionado y de realización incierta. Depende de que no se comparezca sin justificación y que el Ministerio Público la solicite. Por lo tanto, la sola citación no genera por sí misma una afectación directa de la libertad, lo cual no encuadra en los supuestos del procedimiento del juicio de amparo indirecto del artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. Armonización con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El análisis 2018 se hizo a partir del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, norma federal aplicable en todo el país que uniforma el procedimiento de citación.
se advirtió que la regulación de Chihuahua y Durango es análoga a la del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no había fundamento para un trato excepcional que considerara la citación como un acto que afectaba la libertad. Aquí podemos ver que la interrupción de la jurisprudencia por actualización del contexto normativo y dogmático. La Corte reconoce que su criterio del 2013 se basaba en un contexto normativo y procesal ya superado, pues aún no regía penalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni estaba consolidado el modelo acusatorio. A la luz de la consolidación del nuevo sistema de justicia penal y doctrina actualizada sobre actos de imposible reparación, fue necesario interrumpir la jurisprudencia anterior. En conclusión, podemos decir que la jurisprudencia primera diagonal J 93 diagonal 2013 décima fue sustituida por la primera diagonal J 78 diagonal 2018 décima, porque se comprobó que 1. El acto de citación no afecta la libertad personal por sí solo. 2. La orden de comparecencia forzosa es contingente y futura, no actual. 3. El nuevo sistema procesal penal garantiza mayor control judicial y protección de derechos, sin que la citación sea considerada un acto lesivo. 4. La Corte hizo una reinterpretación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al artículo 107 de la Ley de Amparo, privilegiando la seguridad jurídica y evitando litigios prematuros. Ahora vamos al análisis número 3. Aquí que nos piden que respecto a los casos 1, 2 y 3 indiquemos en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso 1, esta jurisprudencia fue publicada en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación. El segundo caso de nuestra jurisprudencia estudiada fue publicado en la 10ª época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tercer caso fue publicado en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta. Ahora, como punto 4, vamos a analizar el caso número 3. Señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, como lo describe, es obligatoria para las siguientes autoridades. Conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo y el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia es obligatoria para tribunales del Poder Judicial de la Federación, es decir, jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando actúa como autoridad responsable de un juicio de amparo. También aquí vamos a ver que estas jurisprudencias son aplicables para todas las autoridades judiciales y locales, o sea, estatales, cuando actúan como autoridad responsable en un juicio de amparo. Y 3, para los tribunales administrativos y del trabajo, tanto federales como locales, cuando resuelvan en funciones jurisdiccionales. En resumen, todas las autoridades jurisdiccionales del país, tanto federales como estatales, están obligadas a aplicar esta jurisprudencia cuando resuelvan casos similares, en tanto se trate de jurisprudencia obligatoria en términos de la ley. Ahora, en el caso 1, vamos a identificar si se cumple el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Aquí en la jurisprudencia 1 que estamos estudiando, podemos ver
que si en el caso 1 se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, respecto al número de votos necesarios para aprobar una jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí sí se cumple el criterio. Vamos ahora a verlo desde otro punto de vista. ¿Qué nos dice el artículo 223 de la Ley de Amparo? El artículo 223 establece que para que haya jurisprudencia obligatoria emitida por una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se requiere la aprobación de al menos 4 votos concurrentes de los 5 ministros que integran la sala. En el caso 1, la jurisprudencia 1 diagonal J 78 diagonal 2018 décima fue aprobada por mayoría de 3 votos en cuanto al fondo, 2 votos disidentes, por lo cual no se alcanzaron los 4 votos requeridos. Como conclusión, podemos decir que no se cumple con el requisito del artículo 223 de la Ley de Amparo para que esta jurisprudencia tenga carácter obligatorio por reiteración desde su aprobación inicial. Sin embargo, sí puede adquirir carácter de obligatorio si se publica como tesis de jurisprudencia derivada de contradicción de tesis, como es el caso en cuyo supuesto se rige por lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Amparo, que nos habla de la jurisprudencia por contradicción, donde basta la mayoría de votos de los ministros presentes, lo cual sí se cumplió. Por último, presento a ustedes la conclusión de mi trabajo. En conclusión, puedo decir que la jurisprudencia constituye una herramienta fundamental dentro del sistema jurídico mexicano, ya que permite dotar de uniformidad, certeza y coherencia la interpretación y aplicación del derecho. Su importancia radica en que al ser emitida por órganos jurisdiccionales superiores, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece criterios que orientan la actuación de los tribunales inferiores, garantizando así la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Además, la jurisprudencia no solo llena lagunas legales, sino que también aclara y precisa el sentido de las normas, contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho. Por ello, su estudio, correcta identificación del método de integración y conocimientos de su obligatoriedad resulta esencial para los operadores jurídicos como para los justiciables. Espero que este trabajo esté cumpliendo con las características esenciales y agradezco mucho su atención.